Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Lady Rivas. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala con sede en Escuintla. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo de la carrera y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la teoría del delito. También vamos a hablar de un caso práctico para poder ver los elementos del delito y vamos a utilizar unas leyes. Tenemos el Código Penal, la Constitución Política de la República de Guatemala y una ley extra que más adelante vamos a ver con el caso. Primero, para entender qué es la teoría del delito, tenemos que entender qué es un delito. Tenemos que saber qué es un delito. Entonces, un delito sabemos que es una acción típica y antijurídica desviada de la ley, que recae en una penalización, un castigo, una pena o una sanción. Ahora sí, vamos a ver y vamos a entrar, ya que sabemos que es un delito, vamos a entrar a ver qué es la teoría del delito. Yo por acá tengo unas anotaciones que hice respecto a la tarea que estamos viendo el día de hoy y les quiero mostrar. Acá tengo la teoría del delito y la teoría del delito prácticamente nos sirve para responder una pregunta, como lo dice acá. Y la pregunta es: ¿se puede responsabilizar penalmente a una persona por lo que hizo? Entonces nosotros, yo en este caso, acá colocamos que para darle respuesta a esta pregunta tenemos que determinar cuándo una conducta humana constituye un delito y para ello vamos a utilizar los elementos del delito, los cuales son positivos y negativos. Acá tengo una pequeña tablita sobre qué es cada delito. Les voy a decir así brevemente cada delito. Les voy a mencionar lo positivo y lo negativo de cada delito. En este caso les voy a mencionar 6. El primero es la conducta, que es la acción u omisión, que es la conducta que todo ser humano tenemos, ya sea voluntaria o involuntaria. Tenemos acción y falta de acción. Luego tenemos la tipicidad y la atipicidad. La tipicidad es encuadrar la conducta en una normativa. Y la atipicidad es que esa conducta no está prohibida por la ley. Luego tenemos la antijuricidad y la causa de justificación. En la antijuricidad se refiere a que esta conducta es contraria a la ley y que no tiene justificación. Y en las causas de justificación hacen que un hecho típico no sea antijurídico. Luego tenemos la culpabilidad y las causas de inculpabilidad. En la culpabilidad, la persona tiene conocimiento de la norma y sabe que está prohibido y aún así lo hace. Y en las causas de inculpabilidad es cuando la persona no tiene la capacidad para comprender la actitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Luego tenemos la imputabilidad, que es cuando la persona sí se le puede procesar. ¿Por qué? Porque es mayor de edad y porque está bien de la mente. Y tenemos la inimputabilidad, que esto quiere decir que cuando la persona es inimputable porque tiene un trastorno mental, tiene minoría de edad o sufre de alguna alteración grave en la conciencia. Y esto lo podemos ver en el artículo 23 del Código Penal, acá lo tengo, en el cual establece, acá está, artículo 23, no es imputable, se los voy a leer. Número 1, el menor de edad. Y número 2, quien en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Luego tenemos la punibilidad y la falta de punibilidad, que en la punibilidad es lo que la ley va a establecer, o sea, la ley establece una pena para ese delito. Y en la falta de punibilidad es cuando sí existe el delito, pero no se impone ninguna pena. Luego
yo les tengo un caso así práctico, un caso ficticio, para que podamos entender de una mejor manera la teoría del delito y sus elementos. Acá les tengo el caso práctico, se los voy a leer para que puedan comprender conmigo y podamos ir paso a paso resolviendo estos elementos. Dice así: Julio y Fernando discuten afuera de una discoteca en el municipio de Escuintla. Durante la discusión, Fernando golpea primero a Julio en el rostro. Julio saca un arma de fuego que portaba sin autorización y dispara contra Fernando en el pecho, causándole la muerte. Se debe determinar si Julio es penalmente responsable por el delito de homicidio. Acá yo les puse unas ilustraciones para que me entiendan mejor. Este personaje de acá es Julio. No, este personaje de acá es Fernando y este es Julio. Entonces acá la historia nos cuenta que fuera de una discoteca, Fernando golpea a Julio en el rostro y Julio en defensa saca un arma y le dispara, causándole la muerte. Entonces ahora, ¿cómo vamos a desarrollar eso? Acá tenemos las anotaciones del desarrollo de la teoría del delito, elementos del delito, y eran los que les decía: positivos y negativos, que está acción, falta de acción, tipicidad, atipicidad, antijuricidad, causas de justificación, culpabilidad, causas de inculpabilidad, imputabilidad, inimputabilidad, punibilidad y falta de punibilidad. Y vamos a ir describiendo cada uno en base al caso que yo estoy tratando en este día de hoy. Tenemos en la acción. En la acción está la conducta u omisión, como les dije al principio. Entonces acá en el caso podemos ver de que la conducta es un comportamiento humano y Julio realiza una acción positiva, es decir, que Julio dispara. Entonces es una conducta voluntaria porque no hay fuerza irresistible ni acto reflejo. Tenemos el número 2, que es la tipicidad. Consiste en la adecuación exacta del hecho al tipo penal. Es decir, si nos vamos al Código Penal, en el artículo 123 del Código Penal, se lo voy a buscar, acá habla, se los leo, de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces acá yo hice unas anotaciones para que fuera más fácil la comprensión. Tenemos el sujeto activo, es Julio, que fue el que disparó. El sujeto pasivo, que fue Fernando, quien recibió el disparo en el pecho. La conducta fue disparar. El resultado fue la muerte de Fernando. Y el nexo causal es el disparo que produjo la muerte. Entonces, aquí se cumple el nexo causal, ya que es el vínculo que debe existir entre una conducta y un resultado para poder atribuirle responsabilidad a una persona. Sin el disparo no se hubiera producido el fallecimiento. Entonces quiere decir que el hecho encuadra objetivamente en el delito de homicidio. Entonces sí, está tipificado en la ley. Luego tenemos la antijuricidad. Acá el hecho es antijurídico porque se están violentando los derechos de la persona según el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, derecho a la vida. Por acá tenemos nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna. El artículo 3, derechos a la vida, y se los leo. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, sí hubo agresión legítima porque Fernando golpeó primero, pero debemos analizar la proporcionalidad del caso, porque Fernando le dio un golpe y Julio respondió con un disparo mortal. Entonces, si lo ponemos en una balanza, sabemos que no está proporcionalmente. Por tal motivo, no hay proporcionalidad entre el medio utilizado y la agresión recibida. Entonces, sí es antijurídico, hay antijuricidad.
Luego tenemos la culpabilidad. En el caso que yo ya les acabo de comentar, donde Julio le dispara a Fernando, sabemos que sí hay culpabilidad porque la persona, en este caso Julio, sabe que está prohibido y aún así lo hace, a pesar de que no hubo una provocación suficiente. Porque Fernando vino y le dio un golpe, yo no voy a venir, que vengan y me den un golpe, yo no lo voy a justificar diciendo, saco mi arma y te disparo. Entonces, a pesar de que no hubo una provocación suficiente, él actuó de esa manera, porque él fácilmente podría haberse retirado del lugar y repeler la agresión de manera menos lesiva, pero no lo hizo de esa manera. Entonces él tenía conciencia de ilicitud. Luego está la imputabilidad, y en este caso sí es imputable porque Julio sí es mayor de edad y Julio no presenta ningún trastorno mental, entonces sí es imputable. Según el artículo 23 del Código Penal, como ya se los había mostrado, que les leí, lo que les leí anteriormente. Y luego tenemos el último paso, que es la punibilidad, que en este caso Julio es penalmente responsable por el delito de homicidio conforme al artículo 123 del Código Penal, que también ya se los leí con anterioridad. Entonces, además de eso, se le atribuye el delito de portación ilegal de armas de fuego, que no sé si se recuerdan que al principio del video les comenté de una ley extra que teníamos y que más adelante la íbamos a ver. Entonces, la ley de armas y municiones y su reglamento tenemos en el decreto 15-2009 en el artículo 123. Se los voy a buscar por acá. Acá lo tenemos y se los voy a leer. Establece que la portación ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivas cometa el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivas, quien sin licencia de la DIGECAM o sin estar autorizado legalmente porte armas de fuego de las clasificadas de esta ley como de uso civil, deportivas o de ambas clases. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 8 a 10 años inconmutables y comiso de las armas. Entonces, dentro del planteamiento del caso, yo pude determinar que sí existe una conducta voluntaria de parte de Julio. El hecho es típico conforme al artículo 123 del Código Penal y no se configura legítima defensa por la falta de proporcionalidad, como les expliqué anteriormente. Y el autor es imputable y actuó con dolo, porque lo hizo con una intención. Y en conclusión, determinamos que el hecho reúne todos los elementos estructurales del delito: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, por lo que procede a atribuir responsabilidad penal por homicidio. Esto fue todo, espero me hayan entendido, espero poder haberles dejado un poquito acerca de sobre qué es la teoría del delito, y espero que este video haya sido de su agrado. Licenciado, muchas gracias por el tiempo de ver este video y espero que todos tengan un bendecido día. Adiós.